Bienvenidos, queridos oyentes, al podcast de la voz del yogi con José Antonio. Os invito a escuchar el nuevo episodio que va dirigido a los yogis y las yoginis que quieran profundizar en su práctica de yoga y adquirir más autonomía. Vamos a empezar con el cerebro. Pues debemos saber que el cerebro aprende por repetición y por imitación. Necesitamos buenos ejemplos y así necesitamos buenos ejemplos. Estos son importantes. Guiar a personas es enriquecedor y a la vez un reto continuo. Enseñar es aprender. Eso es lo que aprendí en estos últimos 25 años de práctica. Esta experiencia la hacemos todos, los padres, los profesores, los empresarios, etc. Donde hay personas, a menudo suele ocurrir lo inesperado. Circunstancia que nos ayuda a superar los conceptos y sistemas rígidos. Los seres humanos no somos sistemas cerrados y no nos gusta tener que vivir en esos sistemas. Una comunidad, sea familiar, social o yógica, funciona óptimamente cuando el líder o la líder es un miembro equivalente y no está fuera de ella, para así poder crecer y progresar de forma conjunta. Paciencia y transparencia crean la cosecha posterior. Donde existe la autonomía, debe existir la responsabilidad. Son correlativas. Responsabilidad sin autonomía tampoco puede existir. A menudo evitamos y rechazamos la responsabilidad y no nos atrevemos a ser valientes por miedo a cometer errores y a fracasar. No nos sentimos a la altura del reto. Autonomía literalmente significa autogestión. Su opuesto es la heteronomía y se refiere a la gestión diferente o ajena. Con otras palabras, la autonomía se refiere a la dimensión en la que los actos de la persona están condicionados. Despierta una sensación de voluntad o de hacer algo por medio de la propia decisión o iniciativa. Es a menudo confundida con la independencia, pero hay una manera sencilla de diferenciar ambas. La independencia no depende de otro recurso o asistencia, mientras que la autonomía se refiere al margen hasta qué punto alguien es deliberado o autodeterminado. Por consiguiente, las personas pueden ser autónomas o dependientes intencionalmente cuando se fían de otra persona. También podemos sentirnos obligados a fiarnos de otra persona, en cuyo caso falta la autonomía. En la práctica de yoga tratamos de cultivar la autonomía mental, que es capaz de conducir los procesos físicos y cognitivos. Es la libertad de poder decidir sobre el contenido de nuestros pensamientos y con ello abrir el espacio, sensibilizar los sensores receptivos para una percepción más amplia, más íntegra y realista. Ya, en poder
eliminar los pensamientos obsesivos y además en ser capaz de influir en el estado de ánimo, de cambiarlo sin tener que hacerlo por medios externos. Los estoicos, esto es el pensamiento filosófico de los estoicos, buscaba respuestas referidas a las formas correctas de vivir y cómo encontrar la felicidad. Pues los estoicos explican que estaría por debajo de la propia dignidad dejarse imponer el estado de ánimo. La presencia nos permite reconocer las emociones reprimidas que se manifiestan en todo el concepto físico, anímico y en los pensamientos. Con el reconocimiento que se produce entonces, aprendemos a soltar los apegos. Los bloqueos físicos se disuelven y sabemos cómo conservar la serenidad en situaciones estresantes. Los obstáculos que se nos presentan al querer reforzar esa habilidad y al querer liberarnos de la esclavitud de dichos sistemas y conceptos rígidos, deben despertar el interés en apoyarse en las enseñanzas yógicas que nos proponen educar y formar el conjunto cuerpo, mente, alma continuamente. Dice el Bhagavad Gita en su octavo capítulo, los senderos de la luz y de la oscuridad se enseñan en los Vedas. En uno se regresa, en el otro no. Los yogis conocen estos dos caminos y nunca son vencidos por el engaño. Por esto, debes estar siempre anclado en el yoga. Cuando estamos en una situación específica, por ejemplo, en la que estamos tristes, deprimidos o enfadados, vivimos la consecuencia de la identificación con algo. En algún momento hemos perdido la noción del ser. Esto se determina como avidya y nos hemos identificado con algo que en realidad no somos. Esto es asmita. En algún momento se ha creado el afecto, el gusto o el deseo, llamado raga, y el rechazo, dvesha. Además, hemos desarrollado el miedo de perder algo, de no saber o no poder. Esto se llama abhinivesha. Todo esto crea la ilusión de así soy yo. Ese o esa soy yo. Yoga es una técnica para liberarse de los impedimentos y reconstruir la perfección inherente para conocer nuestra verdadera esencia. ¿Qué es lo que restringe o impide la manifestación de esa verdadera esencia? Pues se llaman klesha o kleshas, una palabra de uso cotidiano en la India. Deriva de la raíz klish, estar atormentado o afligido, sufrir, sentir dolor o pena, en el sentido que le dan los Yoga Sutras. Klesha significa todo aquello que, adherido a la naturaleza del hombre, restringe o impide la manifestación de su verdadera esencia. ¿Cuáles son estos 5 impedimentos? Empezamos con avidya, el primero. Avidya
es la ignorancia, la falta de mejor conocimiento, falta de conciencia de la verdad. Significa más allá de la lógica y del intelecto, que trasciende las percepciones de la mente y de los sentidos en su funcionamiento. Consecuentemente, somos engañados por la falsa percepción, por la confusión y por la fuerza que genera el ego. Avidia, la ignorancia, es la raíz de todo aquello que consideramos nuestro pensar consciente. Resultado de la distorsión correspondiente es asumir que uno mismo y todas sus experiencias forman la realidad. ¿Real o irreal? ¿Es realidad o es percepción? Si por un lado la ignorancia es irreal e inexistente, carecería de fuerza suficiente para atar la conciencia a los tal llamados filtros que impone el ego. El resultado es una percepción confusa de nuestro verdadero ser. Pero, por otra parte, si fuera real, no podría ser disuelta tan fácilmente por el conocimiento. El conocimiento vidia, lo contrario de avidia, de la ignorancia. No podría ser disuelta tan fácilmente por el conocimiento y nadie jamás habría reconocido que el yo es la única verdadera esencia de toda existencia. El yo en el sentido del Atman, del alma, de la entidad que tenemos como seres existentes, seres vivientes. Nadie jamás habría reconocido que el yo o ese Atman es la única verdadera esencia de toda existencia. Faltaría el conocimiento, la enseñanza, capaz de liberar a la mente de toda ilusión y de todos los kleshas. Es fugaz en su cualidad y forma, perecedera y vencible. El segundo klesha del que quiero hablar es Ashmita. Esto deriva de la sílaba Ashmi, del yo soy. Así se podría traducir. Ashmita es la sensación, la noción burda de que yo soy yo. Como se dice en latín, cogito ergo sum. Este yo, evidente, base de mi experiencia, es la esencia y el fundamento real de mi ser. Es el sentido de la individualidad que surge de la identificación. Existen diferentes tipos de identificación. Por un lado, tenemos un cuerpo, una mente, un alma y además habilidades y afectos con las que o con los que nos identificamos. Se define como identificación de primer grado. A esta se le asocian identificaciones con una profesión, con un intelecto, habilidades creativas y otras similares. Sin embargo, no solamente nos identificamos con lo descrito anteriormente, sino que tenemos una imagen de cómo es nuestro cuerpo, la mente, nuestras habilidades, en breve, nuestra personalidad. Esta se define como identificación de segundo grado. Si teníamos el primer grado, el qué, en el segundo grado hablamos del cómo. Nos identificamos con la incapacidad y la duda y tenemos miedo a los retos y a la crítica.
preferimos mantener intacta nuestra máscara de la personalidad. Per, la sílaba latina, significa a través de la cual, y sonat, también sílaba latina, significa suena, se expresa. Ya tan solo esta definición levanta mucha sospecha sobre ese todopoderoso yo en persona. ¿Qué dicen los Yoga Sutras acerca de esto? Samadhi, en conciencia, surge de cuatro formas. Con el razonamiento, vitarka, la reflexión, vikara, la dicha, ananda, y la autoconsciencia, asmita, que están asociadas al estado supremo de sabiduría. Samprajnata Samadhi significa samadhi con conciencia. Existe la conciencia del observador, del objeto y del mismo proceso de contemplación. Asmita, este segundo klesha, entonces es la errónea identificación de la fuerza, de la Shakti, de la visión pura con la fuerza de la reflexión espiritual profunda, el instrumento del conocimiento. La Shakti de la visión pura se refiere aquí al Purusha. Darshana se refiere a Buddhi, la inteligencia. El tercer klesha, impedimento, es raga. Hablamos del apego. Apego, simpatía, interés, afecto de toda clase. Un término con diferente significado. Es sinónimo de colorear, el entinte de algo en color rojo. Raga también significa serie de tonos, es decir, melodía. En la música india, muy importante son raga, tala, bhava, melodía, ritmo y temple. Raga también significa querer, gustar, el deseo, el prendimiento. Otros sinónimos son la pasión, el amor, fuerte deseo, simpatía, afecto, lo que nos aporta placer para describirlo. Cuando raga es complementado con dvesha, nos conduce a la dualidad. Te gusta una persona ahora, raga, luego ya no te gusta, dvesha. Así que pasión y rechazo. Una persona es amable contigo, raga, luego es desagradable, dvesha. Un día las cosas salen bien, raga. En otra ocasión salen mal, dvesha. Algo te gusta y otra cosa te disgusta. Mismo tema. En la Bhagavad Gita leemos las palabras de Krishna: despréndete de la esclavitud de raga y dvesha. Esto lo dice en el tercer capítulo, en el verso 34. Despréndete de la esclavitud de ambas, de raga y dvesha. Toda esclavitud nos hace sufrir. El yogi aprende a superar el deseo y el rechazo, raga y dvesha. Nos centramos un poco más en el cuarto klesha, que es este llamado dvesha. Es el sentimiento contrario a raga, la aversión, el disgusto, desagrado, repugnancia, el odio. Raga y dvesha, simpatía y antipatía, constituyen la base de todos los pares de opuestos en la esfera de las emociones, las reacciones y opiniones humanas.
Aprendemos a sentir alegría en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Aprendamos a unirnos con el corazón de los demás y así a sentir amor incondicional. Entonces superaremos raga y dveja. Podemos seguir teniendo un plato favorito, un color o una camisa, pero ya no más dependemos de ello. La sabiduría está en reconocer lo que ya no necesitas más para ser feliz. Sabes que puedes seguir siendo feliz aunque no consigas siempre lo que deseas. La felicidad es una cualidad del alma, es una cualidad divina y esta no depende de raga y dvesha, el cumplimiento de un querer y no querer. La quinta, finalmente, o el quinto klesha, es abhinivesha. Abhinivesha es el acto de adherirse a la vida como si fuera un proceso que proseguirá indefinidamente, es decir, la voluntad de vivir y, consecuentemente, el miedo a morir. Es el concepto mental del ser humano que considera que el cuerpo, la mente y el alma, y además las preferencias y las habilidades, forman una existencia independiente de la totalidad. Este ego es considerado como propiedad. Así, también se reduce en Occidente la divinidad a una entidad individual que existe separada y alejada del propio ser. A causa de esta separación de lo eterno y la identificación con lo mortal, lo perecedero, se crea un fuerte apego a la existencia actual y un temor ante la disolución de esta existencia. La liberación de esta limitación mental del yo y del mí puede llegar con la comprensión del Soha. Bien, pues estos 5 obstáculos o impedimentos deben considerarse como alteraciones que agitan la conciencia y ocultan el estado esencial de serenidad de nuestra verdadera naturaleza. Ellos juntos distorsionan todos los objetos de la percepción, provocando así nuevos equívocos en cada momento. Deben despertar el propósito de detectarlos mediante nuestra percepción consciente y constante. A lo largo de nuestra práctica yógica, que no es nada más y nada menos que la práctica de la vida, aprendemos a detectarlos y a disolverlos sistemáticamente. A medida que vamos avanzando en el estudio y por medio de la contemplación, los klesha se tornan cada vez menos eficaces. La práctica consiste en mantener la atención en el propósito de la práctica, de los momentos del día a día, en su estructura y en su contenido. De esa forma, emprendemos el camino del aprendizaje y le enseñamos a la mente dónde puede reposar, dónde está su hogar, dónde sentirse acogida. Los ejercicios físicos estarán envueltos de esta actitud, con lo cual conducimos prana a las zonas más necesitadas y, sistemáticamente, a los chakras superiores. En efecto, cada vez que entramos en el estado de contemplación, la tendencia natural de equivocarnos se manifestará gradualmente con menos intensidad por no permitir que la mente busque en las estructuras exteriores,
La búsqueda terminó en el momento que encontramos el espacio interior. Los procesos mentales en estos momentos cesan. La percepción cobra conciencia de nuevos conocimientos, de la eterna sabiduría. Aprendemos a reconocer los impedimentos y tenemos una preciosa oportunidad de elegir la corriente mental que queremos seguir. Poder elegir significa liberarnos de estos patrones omnipresentes que nos mantienen atados al juego de Maya, la diosa de la ilusión. Encontrar dicho espacio interior significa crearlo. Si sabemos cuál es el propósito de la actual práctica, fácilmente podemos crear el espacio en el que se manifiesta la estructura. Lo sentimos adoptando una postura óptima, naturalmente dentro de nuestras posibilidades individuales, es decir, consciente y alineada para permitir que la respiración pueda desplegarse con todo su potencial. Cada inspiración incrementa ese espacio que hemos creado con el propósito de la práctica. Puede que necesitemos alivio en una zona específica del cuerpo. Puede que necesitemos transparencia en un asunto específico. Utilizamos la respiración como método para, en su momento, poder cumplir con el objetivo y comenzar a descubrir, comenzar a encontrar. En la exhalación llegamos a ese espacio. Con la inspiración lo creamos, con la exhalación llegamos a ese espacio. Estamos en él, lo conservamos. Finalmente, somos ese espacio. Se ha disuelto toda diferencia lógica e intelectual. Se ha disuelto la percepción a través del filtro del yo soy. El contenido mencionado anteriormente será sorprendente de cualquier manera, pues corresponde a lo que individualmente nos espera en el camino. ¿Lista para lo inesperado? ¿Listo? Permitamos que se nos revele ese contenido, dejando de ser obstáculo, dejando de buscar. Es bien posible que podamos experimentar como nuestra verdadera naturaleza, el purusha mencionado, se mantiene discreta y desconectada de las distorsiones de la vida y del constante fluir del cambio. En clase, la diversificación de la práctica se obtiene mediante el enriquecimiento que nos ofrece una percepción diferente, estructurada y ordenada. La autonomía consiste en estar presente en lo que hay, en lo físico, en lo concreto, en lo real. Optimizar los espacios físicos, sin dejarse llevar por los fenómenos exteriores que solamente significan una prueba más para comprobar si realmente estamos listos para acceder al anahata, el chakra del pecho. Traducido significa uno sin segundo, uno sin opuestos, uno sin contrastes, sin conflictos. Anahata, al corazón, a ese lugar donde todo el universo se refleja, donde la autonomía y la independencia del ser se funden y elevan al yogi, a la yogini, consciente a la verdadera grandeza, en el pensar, en la palabra y en el acto. Espero que tu práctica sea
enriquecedora, sea creativa y que encuentres la manera autónoma de crecer en tu práctica. Muchas gracias por la atención.